Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a la cuarta clase de este curso a distancia de meteorología del Instituto Superior Andes del Sur. Los temas que veremos en esta cuarta clase van a ser las escalas meteorológicas de movimiento, tornados y trombas marinas, la atmósfera, composición y estructura vertical, atmósfera estándar, altímetros, estructuras verticales de los sistemas de presión, electricidad atmosférica y cuáles son las normas dictaminadas por la OMM, o sea, por la Organización Meteorológica Mundial, sobre la observación meteorológica mundial. Bien, comenzamos. Bien, vamos a presentar las escalas meteorológicas de movimiento. Los fenómenos meteorológicos se manifiestan en distintos órdenes de escala. Aquí vamos a ver que en general, cuando en meteorología se quisieron clasificar los distintos fenómenos, algunos de ellos obedecen a una determinada escala que a grandes rasgos la vamos a presentar así. La microescala, que dicho sea de paso la estudia la micrometeorología, está en el orden de las dimensiones que caen entre 1 centímetro y 1 kilómetro. Por ejemplo, pequeños remolinos turbulentos, difusión del humo, por ejemplo, la salida de una chimenea. Esto se ve en toda la parte contaminante de ciudades, etc. Punto. La mesoescala, que dicho sea de paso la estudia la mesometeorología, acontece en fenómenos de dimensiones típicas entre 1 y 100 kilómetros. Aquí ya están las tormentas, los tornados, trombas marinas, que son tornados sobre el agua, líneas de inestabilidad, brisas de valle y montaña, brisas de mar y tierra, la virazón, que es el giro del viento durante el día en zonas de la costa, etc. O sea, todos estos fenómenos que están en ese orden de escala dentro de la clasificación que estamos haciendo. Punto. La escala sinóptica, que obviamente la estudia la meteorología sinóptica. Bueno, acá ya es como digo yo, se necesitan las cartas del tiempo, los mapas, porque las dimensiones de los fenómenos que se analizan están en el orden de 1000 a 2000 kilómetros. Aquí tenemos los ciclones, los anticiclones, los frentes, etcétera, que de hecho es la que más se utiliza para planeamiento, para ver la marcha del pronóstico, para redactar boletines meteorológicos, etcétera, a que vamos a hacer referencia en algunos ejemplos. Por ejemplo, los casos de sudestadas se estudian en esta escala, la escala sinóptica. Punto. Y finalmente la escala planetaria, ya dentro de lo que se estudia la climatología, que ya estamos en dimensiones del orden de los 10.000 kilómetros, son las tendencias climáticas, que es, digamos, con el correr de la marcha de los siglos, fenómeno del Niño, etc. Punto. Bueno, de esta manera, en esta diapositiva he querido resumir las distintas escalas meteorológicas de movimiento que, como dije, las estudian distintas especialidades de la meteorología asociadas a cada una de ellas. Bueno, vamos a ver ahora tornados y trombas marinas. Bien, tanto los tornados como las trombas marinas son las denominadas nubes embudo. Son violentos torbellinos que se generan desde la base de una nube madre que es un cumulus nimbus, Charlie Bravo, que se determina en la clasificación internacional, y se propagan hacia abajo, pudiendo llegar a tocar la superficie terrestre, donde ocasionan daños con diferentes grados de intensidad. Se pueden visualizar como un apéndice nuboso giratorio con forma de embudo que se propaga hacia abajo desde la base de la nube y acompaña la tormenta con un ruido semejante al de los aviones a reacción. Y bien, acá tenemos dos fotografías. De la izquierda corresponde a un tornado, donde se observa que de la nube madre, que es, como dijimos, el cumulus nimbus, se va desarrollando el embudo hacia abajo, donde ocasiona grandes daños en la parte donde toca la superficie terrestre, que puede ser tierra, cuya denominación es tornado, o bien, el caso de la derecha, en el caso que la superficie sea agua, se le denomina tromba marina. En este caso se pueden ver dos trombas marinas
que en esta fotografía se han detectado sobre el mar. Y bueno, lo mismo, causan mucha destrucción en el lugar donde acontecen, aunque sea por algunos minutos por donde pasan, como vamos a ver enseguida, que tienen cierta velocidad. Ahora bien, con respecto a la época del año para los tornados en el hemisferio sur, acontecen aproximadamente entre septiembre y marzo, cuando el calentamiento y la inestabilidad del aire es mayor. Están asociados a la penetración de aire tropical muy caluroso y húmedo, aunque también pueden producirse en invierno, serían casos excepcionales. Con respecto a las trayectorias de los tornados en el hemisferio sur, podemos decir lo siguiente, que está simbolizado en este diagramita del lado derecho de la diapositiva. De una manera generalizada, los tornados y trombas marinas tienen una trayectoria noroeste-sudeste, pudiendo variar también a nor-noroeste, sud-sudeste y también a una dirección norte-sur. Por ejemplo, en el tornado de San Justo, acontecido en la provincia de Santa Fe el 10 de enero del año 1973, la trayectoria se extendió a lo largo de 7 kilómetros, o sea, toda la extensión a lo largo, mientras avanzaba todo el tornado sobre la superficie del suelo, siendo el ancho de la misma desde menos de 100 metros hasta un máximo de 600 metros. En la primera mitad del recorrido, el tornado se desplazó de noroeste a sudeste y en la segunda mitad de norte a sur. Se estima que se desplazó a más de 60 kilómetros por hora, con vientos de 500 kilómetros por hora a su alrededor. Bueno, este es un ejemplo, un famoso tornado que hubo en Santa Fe el 10 de enero del 73, como un caso de muestra particular de cómo aconteció un tornado acá en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, un día de mucho calor que fue aquel 10 de enero del 73. Y como dije, acá a la derecha está simbolizado un poco los tramos de trayectoria que realizó en general el tornado. Con respecto al pronóstico de tornados, bueno, es imposible pronosticarlos porque, dada la espontaneidad con que se desarrollan, en ningún lugar del mundo se puede precisar la formación de un tornado, así como parecido a las tormentas severas aisladas, porque es un fenómeno muy espontáneo que en cuestión de minutos se desarrolla. Y bien, en esta diapositiva vemos una fotografía muy bien lograda de cómo la nube embudo sale de la nube madre, que es el cumulus nimbus, llegando a tocar la superficie terrestre y produciendo bastante daño a su paso. Aquí se ve un tema aleatorio. El tornado es declarado, visto, en donde lamentablemente produce daño en poblaciones, porque muchas veces, haciendo un relevamiento a la gente de campo, observa que se producen tornados, como en el caso de esta fotografía, donde, por suerte, entre paréntesis, no está produciendo un daño severo. O sea que hay un tema estadístico climatológico, en el sentido que hay que pensar que todas las temporadas de tornados se deben producir tornados y son noticia, por así decirlo, aquellos que lamentablemente producen daños, afectan localidades, o bien produce que vuelan las vacas, el ganado, levantan cables de alta tensión y ahí es noticia. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces el fenómeno acontece sobre lugares del planeta donde a lo mejor la mayor parte de la extensión está despoblada, pero por ahí afecta una zona poblada. Es un tema que al ser, fíjense, muy puntual, la nube embudo que baja como si fuera una aguja y va a producir destrucción a su paso en el lugar donde se encuentre, sea cual fuere. O sea, la nube, el tornado no sabe lo que hay debajo, para ser un poco filósofo, en el sentido de la destrucción que produce.
Aquí tenemos también, tomado de una diapositiva en inglés como funnel cloud, que significa nube embudo, cómo empieza a desarrollarse desde la nube madre, donde cada uno de estos embudos tiene una forma muy caprichosa que va descendiendo hacia la superficie terrestre, y en el momento de la diapositiva, o sea, de la fotografía, se lo observa donde ahí dejo parado el puntero láser que está descendiendo hacia la superficie terrestre como otra muestra de la particularidad que tiene esta nube embudo, que va descendiendo así como si fuera la punta de una aguja, como dije, proveniente de la nube madre cumulonimbus, que se encuentra en la parte superior. Esta es una fotografía lograda acá en San Isidro, provincia de Buenos Aires, sobre el río de la Plata, que es muy interesante porque se observan dos trombas marinas, serían, porque van a ser tornados sobre el agua, donde la tromba marina de la derecha se ve que ya ha llegado a la superficie del agua porque se está levantando algo de spray o de la superficie del agua, mientras que la imagen de la izquierda está descendiendo hacia la superficie del río, del agua. Es interesante que es una fotografía muy bien lograda. Se publicó, supongo, por el autor en internet como una muestra de la inestabilidad de ese día, repito, acá en la zona de San Isidro, sobre el río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires. Esta es otra fotografía, creo que es proveniente de Oklahoma, Estados Unidos, donde es muy común, bueno, ahí por la geografía que tiene una cierta particularidad que le llaman el Valle de los Tornados, dado que ya tienen su temporada, incluso hay todo un programa de defensa civil, donde la gente debe meterse en los sótanos, tienen herramientas para salir, en fin, es todo lo que se dice un protocolo, un procedimiento, porque se pueden presentar espontáneamente. Cabe decir que el tornado no tiene un pronóstico eficaz, donde se puede decir a tal hora va a acontecer un tornado, porque se forman en cuestión de minutos y es muy difícil precisar su formación. Sí se puede generalizar que un determinado día, debido a la inestabilidad atmosférica, están dadas las condiciones como para que se forme tornado, pero repito, es muy difícil precisar la formación y el desarrollo de un tornado como hecho puntual meteorológico. En esta imagen tenemos, como indica ahí, una zona de amenaza de tornado en la época de mayor calentamiento, como se dijo, aproximadamente a partir de septiembre hasta el mes de marzo. Y bueno, esto es un poco climatológico estadístico. La franja amarilla indica una baja probabilidad de tornado, aunque se pueden dar las condiciones, pero hay una especie de núcleo, un sector coloreado en color rojo, que abarca varias provincias, como una zona de alta probabilidad de tornados para detener una referencia climatológica estadística de en qué zona se dan estadísticamente los tornados acá en el cono sur de América. Y como caso particular, lo que dije hace un rato, acá tenemos, por ejemplo, en qué lugar se produjo el tornado de San Justo, en la provincia de Santa Fe, el 10 de enero de 1973, y como una referencia documentada por el periodismo, vamos a ver la siguiente y última diapositiva de tornado, que es la siguiente.
En esta diapositiva, como indica el titular de este diario, porque provocó muchos muertos y fue una gran tragedia, tragedia en San Justo, un tornado arrasó varias manzanas en la ciudad del norte de Santa Fe. Bueno, hasta anoche no había sido posible recuperar a la totalidad de los cuerpos de entre los escombros, etc. Bueno, que es una manera de referencia periodística de aquel tremendo tornado que está considerado uno de los más severos que acontecieron en nuestro país en las últimas décadas. Antes de ver el estudio de la atmósfera y analizarlo, vamos a ver un concepto importante que es lo que se entiende por inversión. Se llama inversión a un aumento de temperatura con la altura. Para representarlo, en este gráfico, donde en las abscisas están las temperaturas en general, y en las ordenadas las alturas, vemos el caso de un perfil vertical de temperatura donde desde superficie la temperatura disminuye con la altura, pero acá, donde dice aire más caliente, es lo que se denomina una capa de inversión, porque la temperatura aumenta con la altura hasta el tope de la capa y luego sigue descendiendo. Entonces, este gráfico está puesto a manera de ejemplo didáctico, se entiende por inversión a un aumento de temperatura con la altura y capa de inversión al espesor donde ocurre la inversión, o sea, al espesor vertical donde la temperatura aumenta con la altura. Luego vamos a ver en la presentación del corte vertical de la atmósfera que en algunos casos aparece este concepto de inversión térmica. Bueno, empecemos a ver ahora un tema nuevo que es la atmósfera, composición y estructura vertical. La atmósfera es la masa gaseosa que rodea la Tierra. Al tener masa, por acción de la gravedad, pesa. Debido a eso es que no se dispersa en el espacio, quedando atrapada por la fuerza central de gravedad, ejerciendo la denominada presión atmosférica. Tiene un movimiento relativo a la superficie terrestre, generalmente continuo, llamado circulación, creado principalmente por la gran diferencia de temperatura, ecuador-polos, y sumado por la diferencia de calentamiento entre tierra y agua por efecto del sol. Composición. A los fines prácticos meteorológicos, la atmósfera se compone de tres elementos fundamentales. 1. Aire seco. 2. Vapor de agua. Y 3. Partículas en suspensión que son los llamados aerosoles. Vamos por parte. El aire seco es la mezcla de gases presentes en las siguientes proporciones en volumen. Quiere decir que si tomamos 100 volúmenes de aire tenemos de nitrógeno 78%, oxígeno 21% y gases inertes 1%, donde la palabra inerte significa que no se combina con los otros gases, o sea que son gases solitarios, se les llaman muchas veces. Y siguiendo con la composición, veamos el vapor de agua. Gas invisible que se encuentra en cantidades variables en espacio y tiempo. Partícipe fundamental en muchos procesos en la atmósfera. Tiene una particularidad termodinámica muy importante, que es que cuando condensa libera calor y cuando evapora enfría. Es más liviano que el aire seco. La pintura para cielos rasos es antiongo. Eso es una ayuda a memoria que yo doy, porque si la pintura para cielos rasos es antiongo, es porque allá arriba en el cielo raso
hay hongos, o sea que la humedad se va hacia arriba, hacia el techo. Por ese motivo el aire húmedo es más liviano que el aire seco. O sea que la humedad siempre se va hacia arriba. El vapor de agua actúa como un gas independiente mezclado con el aire. Luego veremos que su presencia será medida por la llamada presión parcial, con la letra E minúscula, como figura en todos los libros, llamada tensión de vapor o presión parcial que ejerce el vapor de agua como gas. Y finalmente las partículas en suspensión, llamadas aerosoles, como dijimos, que consisten en el polvo, sales, se les llaman partículas higroscópicas, que es una palabra nueva. Higroscópica significa que tiene gran afinidad con el vapor de agua. Por ejemplo, la sal de cocina es altamente higroscópica porque la humedad se deposita sobre ella. Además de afectar la transparencia del aire, que es la llamada bruma, la bruma es la presencia de partículas sólidas en suspensión, anótenlo eso. Estas partículas son fundamentales en los procesos de condensación, dos puntos núcleos de condensación. Ya vamos a ver que sobre ellos se forman las gotitas de nube. No se pueden formar nubes en aire puro, necesitan condensar sobre estos núcleos para comenzar a formar gotitas de nube. O sea que sobre el aire puro no se pueden formar gotas de agua y por ese motivo es que la gota de nube necesita la presencia de partículas higroscópicas para que sobre ella deposite el agua líquida. Dentro de este nuevo glosario entendemos por higroscopicidad a la capacidad para absorber la humedad atmosférica y bruma a la presencia de partículas sólidas en suspensión. Bien, pasemos a la estructura vertical de la atmósfera. La atmósfera tiene una estructura vertical no uniforme debido a que el aire tiene peso y es compresible. Al ser compresible, la mayor parte de su masa se encuentra en las capas más bajas, debido a que debe soportar el peso de las capas superiores. A veces yo digo que es como estivar bolsas de algodón en un depósito donde las que están más abajo están más comprimidas y a medida que voy subiendo están menos comprimidas porque tienen menos peso por arriba. Así la atmósfera se hace menos densa con la altura y aproximadamente la mitad de su peso se encuentra debajo de los 5.500 metros de altura. Las capas atmosféricas. En su dimensión vertical, la atmósfera está dividida en un número de capas, teniendo cada una de ellas ciertas características y propiedades. Escuchen bien esto. El criterio que se usa para clasificar las capas atmosféricas es la variación de la temperatura con la altura. Como se ve aquí a la derecha en un diagrama, fíjense ustedes lo siguiente. En el eje de las ordenadas, o sea en las verticales, está Z, que son las alturas. Y en el eje de las abscisas, o sea en las horizontales, está T, que son las temperaturas. Fíjense que partiendo desde superficie, donde hay una temperatura aproximadamente, que luego veremos que es de 15 grados, la temperatura disminuye con la altura hasta que deja de disminuir en un punto que se llama tropopausa, eso lo vamos a ver de nuevo ahora, lo que marca la primera capa, que es la troposfera. Luego hay una especie de isotermia y un aumento de la temperatura con la altura hasta un determinado nivel, más o menos de unos 50 kilómetros, que marca la estratosfera. Y termina en la estratopausa. Ya vamos a ver que todas las finalizaciones de capas terminan. Decía que todas las capas atmosféricas, vamos a ver que terminan con la palabra pausa. Las capas atmosféricas. En un corte vertical aproximado, el perfil que presenta la temperatura con la altura Z será el de la figura de la derecha, donde se tienen las siguientes capas. Troposfera. Viene del griego tropos, que significa que gira, que da vuelta. Yo le llamo también que es tropo significa proceso de mezcla. Es la capa adyacente a la superficie terrestre donde acontecen todos los fenómenos meteorológicos.
Tiene una altura promedio de 12 kilómetros alrededor de todo el planeta, variando desde unos 19 kilómetros sobre el Ecuador hasta unos 9 kilómetros sobre los polos, y con mayor espesor en verano que en invierno en las regiones intermedias. El aire se dilata con el calor y se contrae con el frío. Dentro de esta capa, la temperatura disminuye con la altura, escuchen bien esto, en un promedio de menos 6,5 grados centígrados por kilómetro, que es llamado delta C, T sobre delta Z, que es el llamado gradiente vertical de temperatura. Y bien, continuando con la estructura vertical de la atmósfera, vamos a definir lo que es el gradiente vertical de temperatura, que es el cociente de delta T sobre delta Z, o sea, cuánto es que varía la temperatura con la altura. Ya hemos visto que en el caso de la troposfera, el gradiente vertical aproximado es de menos 6,5 grados centígrados por kilómetro. Esto es un concepto promedio, o sea, estadística. Siguiendo con las definiciones, la tropopausa es un abrupto cambio que en este decrecimiento de la temperatura con Z, que es la altura, y marca el límite superior donde finaliza la troposfera, que es una delgada capa llamada tropopausa. Vamos a ver que todas las capas de la estructura vertical de la atmósfera terminan con la palabra pausa. En general, la característica que tiene la troposfera es que es húmeda y nubosa y contiene las 3/4 partes, o sea, el 75% de la masa del aire atmosférico. La palabra troposfera significa esfera de mezcla, de manera que dentro de la troposfera el aire siempre se está mezclando. Ahora me acuerdo que viene del griego tropos, que gira, que da vueltas, y spaira, que es esfera. Muchas de estas palabras provienen del griego. Continuando con las capas está la estratosfera, que significa esfera extendida y que es estratificada. Ahora que me acuerdo el problema de los aviones cuando vuelan en la estratosfera, que dejan la deposición de escape de turbina porque no se mezcla debido a que esta capa del aire está estratificado. Y bueno, esta capa, la estratosfera, la que se encuentra encima de la troposfera, es una capa seca y sin nubes y predomina el aire estratificado. Se extiende desde la tropopausa, cosa que es el techo de la troposfera, hasta la estratopausa, más o menos a una altura de 50 kilómetros aproximadamente. Luego tenemos la capa de ozono. Dentro de la estratosfera, como puede verse ahí en el gráfico, se encuentra la capa de ozono, entre unos 10 a 50 kilómetros, como la región de máxima concentración de ozono, que es el llamado oxígeno triatómico, o sea, es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno. Esta capa de ozono es como una sombrilla que actúa a manera de filtro, preservándonos de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, que es radiación de onda corta, por eso que es tan importante esta capa de ozono. Y, como dije hace un rato, el extremo superior donde termina la capa de ozono se llama la ozonopausa, como está indicado ahí en el gráfico de la derecha. Y bien, comenzamos a ver ahora lo que se entiende por atmósfera estándar, o también llamada atmósfera tipo. Y bien, vamos a ver ahora los lineamientos de esta atmósfera estándar, que como veremos ahora es una atmósfera fijada más que nada para la aviación internacional. Y lo primero que decimos es que como todas las alturas en la aviación mundial se miden en pies, un pie es igual a 0,3 metros. Y esto comienza así. La atmósfera estándar es una atmósfera adoptada por la Comisión Internacional para la Navegación Aérea, en inglés ICAM, sobre cuya base se pueden calibrar altímetros y sirve de referencia para otras aplicaciones. Punto. La definición supone lo siguiente. 1. El aire es seco y de composición química constante a lo largo de la altura y se adopta la aceleración de la gravedad constante y de un valor g igual a 9,8062 metros sobre segundo al cuadrado.
2. A nivel medio del mar, la temperatura es igual a 15 grados centígrados y la presión igual a 1013,2 milibares. 3. Entre 0 y 11.000 metros, que viene a ser 36.670 pies de altitud sobre el nivel del mar, la ley de variación de temperatura es igual, como dice ahí, T igual a 15 menos 0,0065 Z en metro, o sea que es lo que vimos hace un rato en otras diapositivas, 6,5 grados centígrados por kilómetro, que es lo que se supone en una atmósfera normal, lo que varía dentro de la llamada troposfera la temperatura con la altura. 4. Para altitudes mayores o iguales a 11.000 metros, la temperatura es constante e igual a menos 56,5 grados centígrados. Y como ejercicio se da lo siguiente: calcular la altura de la isoterma de 0 grados. Aquí viene algo importante en el turismo aventura de alta montaña. Supónganse que ustedes suben una montaña dentro de una atmósfera estándar, para hacer una referencia. Bueno, a partir de qué altura ya cruzan la isoterma de 0 grados y va a pasar, por ejemplo, que se le empieza a congelar el agua de las cantimploras, por poner un ejemplo, que también, evidentemente, al estar bajo cero hay otras consecuencias. Pero bueno, aquí tiene un ejercicio, a ver si se dan cuenta cómo calcularlo, y le doy como pista el ítem 3. Fíjense cómo de ahí se puede deducir, háganlo como ejercicio, me lo mandan como correo electrónico, el valor que tiene la altura de la isoterma de 0 grados. Como está expresada esa fórmula, es suficiente que me la den en metros. Aquí tenemos una tabla de la atmósfera estándar, siempre teniendo en cuenta que un pie es 0,3 metros, y bueno, donde cada columna indica el parámetro correspondiente. La izquierda son presiones en milibares, la segunda es la altura en metros, luego la altura en pies, y la última columna la temperatura en grados centígrados. Y bueno, esta es una estructura convenida. Tengamos en cuenta que cuando uno habla de atmósfera estándar, que es una atmósfera tipo, es una atmósfera, vamos a decir, decretada, partiendo de una atmósfera real donde en promedio, digamos, se dan estos valores. Dicho de otra manera, si yo subo cualquier día en la vertical, y exactamente no se van a dar esos valores, pero sí, aproximadamente. Fíjense, sin ir más lejos, que a nivel del mar, que tiene 0 metros, la temperatura se toma como 15 grados centígrados. Esa es una temperatura arbitraria, porque no todos los días a nivel del mar, en cualquier parte del planeta, y la temperatura del aire no es de 15 grados centígrados, como tampoco la presión. Por eso que estamos hablando de una atmósfera estándar. Y vamos a ver, como lo veremos enseguida en otra diapositiva, que el propósito fundamental es que los altímetros, cuando las aeronaves suben o bajan, y responden a esta atmósfera. Ahora vamos a ver cómo es utilizada la atmósfera estándar para calibrar altímetros. La fabricación de altímetros, según la atmósfera estándar, tiene la siguiente referencia. Aquí puse como ejemplo para que se tenga una idea de cuál es el tema a tener en cuenta. Así como cuando se fabrican relojes hay que tener en cuenta los intervalos de tiempo, o sea, el segundo, el minuto y hora. De la misma forma, cuando se fabrican los altímetros, tiene que responder a lo siguiente. La variación de la presión con la altura debe responder según la atmósfera estándar, que es 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies. Y aquí tenemos nuevamente una atmósfera estándar ya presentada con dos columnas que son las que utilizan los altímetros, la altura en pulgadas, la altura en pies y la presión en pulgadas de mercurio. Y bueno, fíjense que cada pulgada de mercurio, que supongamos una aeronave que va subiendo, cada pulgada de mercurio que desciende, por ejemplo de 29,92, asciende y marca 1 pulgada de mercurio menos, 28,92, y ahí subió 1000 pies. Cuando vuelve a bajar
nuevamente 1 pulgada de mercurio para 2000 pies, y bueno, por eso que la relación, como dice arriba, es que todo altímetro tiene que indicar una variación de 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies, tanto en el ascenso como en el descenso, ¿no es cierto? Pero esto es una referencia que ahora que se entienda por qué motivo los altímetros del mundo tienen que tomar como referencia la atmósfera estándar. Dicho de otra manera, y no cualquier fabricante de altímetro va a fabricar un altímetro a su manera, sino que tiene que tener en cuenta la atmósfera estándar, de la misma manera que un fabricante de relojes no puede decretar el tiempo a su manera. Ya está establecido cuánto dura un segundo, un minuto y una hora para hacer una comparación, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver ahora el altímetro. El altímetro consiste en un barómetro aneroide. Acuérdense que es el que tiene las cápsulas aneroides, que cuando la presión aumenta se contraen y cuando disminuyen se expanden, que está graduado en pies según la atmósfera estándar. Acá se entiende por qué justamente la fabricación de altímetros está referida a la atmósfera estándar. Y dicho de otra manera, la atmósfera estándar es una atmósfera que fue creada sobre cuya base se pueden calibrar altímetros. Bien, determina alturas con respecto a una referencia o nivel. Las unidades están en pies, como dijimos, un pie es igual a 0,30 metros, donde hay dos agujas. La aguja corta indica miles de pies y la aguja larga cientos de pies. En el ejemplo de la figura de la derecha está indicando 8.480 pies, como puede verse en el dibujo entre la aguja corta y la aguja larga. Está diseñado de manera que la presión desciende 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies. Reglaje del altímetro. El reglaje del altímetro es el ajuste que se efectúa mediante el selector de reglaje, como está indicado ahí en una flecha, seleccionando en la llamada ventana de Boltzmann la presión atmosférica del nivel que se desea tomar como referencia. Por ejemplo, si seleccionamos la presión a nivel del mar, el altímetro indica altura sobre el nivel del mar, que en códigos de reglaje que utiliza el código Q es el QNH. Punto. Caso de un avión antes de decolar, o sea cuando está en la pista, digamos, al efectuar QNH, el altímetro tiene que dar la altura de la pista sobre el nivel del mar. Esto es, por ejemplo, un uso que tiene el ajuste o el reglaje del altímetro. Otro más, como dice ahí abajo, si seleccionamos presión al pie de la montaña, entonces el altímetro indicará alturas respecto al pie de la montaña. Y bien, este es el diagrama del funcionamiento del altímetro, que como puede verse es un barómetro aneroide, donde en su interior tiene las cápsulas aneroides, y por un mecanismo de transmisión va indicando con dos agujas, una aguja de centenares en pies y la otra, la aguja en miles de pies, las diferentes alturas que vuela la aeronave. Después se encuentra el botón de ajuste del altímetro, la ventana de Boltzmann, que es la que le da la presión en el momento del decolaje y por lo tanto marca la altura del aeródromo. Y bueno, acá lo importante es que en la fabricación de este altímetro, como dice abajo, tiene que mantener la variación con la altura de 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies, que es lo que indica la atmósfera estándar. Conclusión, en todo el mundo la fabricación de altímetros tiene que responder a la atmósfera estándar utilizando internacionalmente las unidades de presión en pulgadas de mercurio y altura en pies, que es lo que utiliza toda la aviación mundial.
En esta diapositiva vamos a presentar las estructuras verticales de los sistemas de presión. Si hacemos un perfil vertical, la presión puede presentar 4 estructuras, que sería una baja en altura y baja en superficie, alta en altura y alta en superficie, y las otras dos posibilidades, alta en altura y baja en superficie, y baja en altura y alta en superficie. Esta presentación es importante porque de acuerdo a eso vamos a ver los que habitamos el fondo de esta piscina de aire, como se le puede decir a la superficie terrestre con respecto a la atmósfera, presentan las siguientes características del estado del tiempo. Cuando hay una baja en superficie y una baja en altura, se le llama baja fría, dinámica o profunda, porque como la columna es fría, se aprietan las isobaras y mantiene el perfil de baja presión en toda la estructura vertical. Como dice abajo, está asociado a mal tiempo, lluvias, nubes, nevadas, y hay ascenso de aire en su centro. O sea, ya en la estructura de baja presión, acuérdense que siempre predomina el movimiento vertical ascendente. La segunda columna corresponde a lo que se llama una alta cálida, dinámica o profunda. Son los días espectaculares, de cielo azul, de un tiempo fantástico. Está asociada a buen tiempo, produce cielos despejados porque hay permanentemente un movimiento vertical descendente de subsidencia en toda la columna, como dice ahí abajo. Acá es muy importante que tanto en el caso de la baja fría o dinámica y la alta cálida o dinámica, como dice acá abajo, los barómetros sí responden en cuanto a que dicen que hay mal tiempo y realmente hay mal tiempo, o dicen buen tiempo, en inglés fine weather, y realmente hay buen tiempo. O sea que se puede decir que se cumplen lo que dicen los barómetros, repito, en estas dos estructuras verticales que están en el lado izquierdo, que se llaman los sistemas dinámicos. Punto. Pero ahora veamos lo que pasa en los sistemas que siguen, que se llaman sistemas térmicos. En el caso de que la baja en superficie tiene una alta en altura, se le llama baja cálida o térmica, porque desaparece a los 2/3 kilómetros de altura. Arriba hay una alta que produce cielos despejados y por lo tanto está asociada a zonas continentales cálidas a buen tiempo. Por ejemplo, en Tilcara, en Jujuy, en el norte argentino, utilizan hornos solares aprovechando el sol y que predomina el cielo despejado para cocinar empanadas, etc. Y a la derecha tenemos la alta fría o térmica, que es una alta en superficie y una baja en altura, donde predomina la columna fría, por eso se aprietan las isobaras, y por lo tanto esta alta fría o térmica desaparece a los 2-3 kilómetros de altura. Arriba hay una baja de altura que forma nubosidad media y alta y puede producir lluvias y nevadas en altura y está asociado a mal tiempo. Para cerrar estos dos últimos casos, que son los casos térmicos, los barómetros no responden. Pueden decir, por ejemplo, un día que está nevando, que hay alta presión, que el tiempo es bueno, el barómetro, y sin embargo hay mal tiempo. Y acá, qué sé yo, en el norte argentino, por ahí, le está diciendo que hay mal tiempo por la baja presión y sin embargo arriba hay cielo despejado, o sea que para cerrar un poco este tema asociado a los barómetros, sí responden en los sistemas dinámicos, los barómetros, acá se dibujó un caso, un barómetro aneroide, y no responden en los sistemas térmicos. Vamos a comenzar a ver electricidad atmosférica. La actividad eléctrica atmosférica es uno de los fenómenos más severos de la naturaleza por el repentino impacto que provoca sobre las personas, objetos, embarcaciones, etc. Vamos a ver algunas características entonces
de este fenómeno. Veamos algo de conductividad eléctrica de la atmósfera. No todos los días la atmósfera tiene la misma conductividad eléctrica. Vamos a ver dos ejemplos trágicos. 1. Un día nublado, un muchacho que se encontraba en una embarcación navegando en un lago de poca profundidad, empujaba el bote con una vara de hierro, apoyándose en el fondo del lago con uno de los extremos de la vara. Fatalmente, al pasar debajo de una línea de alta tensión, el muchacho quedó fulminado al establecerse un arco eléctrico entre la punta del hierro y los cables de alta tensión. En este trágico ejemplo no fue una tormenta lo que produjo la descarga, sino la alta conductividad eléctrica que tenía la atmósfera ese día. Tal vez, si el mismo suceso hubiese ocurrido un día más seco, soleado, etc., no hubiese ocurrido la desgracia. Y 2. Otro caso semejante ocurrió durante una tormenta, cuando una persona en su casa, queriendo destapar la rejilla de su patio inundado por la lluvia, también con un hierro de considerable longitud, recibió la descarga de un rayo sobre el extremo del hierro, quedando fulminada instantáneamente. En este caso, la conductividad eléctrica de la atmósfera de ese día fue recorrida por lo que se denomina rayo. Veamos algo de la naturaleza del mismo. En esta diapositiva vemos un diagrama donde la atmósfera está con carga positiva cerca del suelo y carga negativa en altura, y el diagrama de la izquierda muestra cómo se encuentra la disponibilidad eléctrica un instante antes de la descarga y a la derecha en el instante de la descarga. Esta es una de las características que en forma aleatoria se produce la forma que tiene el rayo. En esta diapositiva vemos una animación de cómo desde la nube con carga negativa va descendiendo la corriente eléctrica hasta que tiene contacto, en este caso con una antena que se encuentra en una casa, para que, digamos, las dos cargas van a una especie de encuentro que produce el estallido del relámpago. Lo vemos una vez más. En esta diapositiva presentamos el concepto del pararrayos. Un pararrayo es un instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia tierra, de tal modo que no cause daños a las personas o construcciones. Fue inventado en 1752 por Benjamin Franklin. El primer modelo se conoce como pararrayos Franklin, en homenaje a su inventor. Y bueno, ahí tenemos una casa, un edificio donde está el pararrayos y el cable de descarga a tierra que tiene su correspondiente varilla. Generalmente esto lo hace un instalador especializado. En la fotografía de la derecha es una fotografía con obturador abierto donde se ve una descarga eléctrica sobre un pararrayos. Esta es una fotografía que recorrió el mundo, que fue famosa, porque justo fue cuando en Río de Janeiro cae un rayo sobre el Cristo y que le daña una de las manos debido a la descarga, donde de alguna manera el elemento sobresaliente, porque el rayo siempre va a buscar algún elemento que sobresale. Por eso que justamente se diseña el pararrayo. En este caso
el elemento sobresaliente fue la estatua y bueno, después hubieron incluso fotografías sobre la mano dañada debido a este rayo, presumiblemente en época calurosa. Y en esta diapositiva presentamos un caso de centella que viene a ser el rayo esférico. Lo que se pudo captar acá es un rayo que por la forma caprichosa golpea sobre una chimenea y produce, a raíz del golpe eléctrico, lo que se entiende por rayo globular, centella, rayo en forma de esfera luminosa o de bola. Bueno, es muy común a veces, aunque hay que observarlo en caso particular, en el campo, sobre los alambrados, a veces que los recorren, que es una forma caprichosa en que la electricidad ha quedado atrapada, entre paréntesis envuelta, en la denominada centella o rayo esférico. En esta diapositiva podemos ver cómo avanza una tormenta sobre una ciudad en un desplazamiento estadístico generalizado de aproximadamente 20 nudos, donde en la zona derecha, donde aún no ha llegado el arco o la zona de descarga, está indicada por una flecha como zona sin descargas eléctricas, entre paréntesis todavía. Y a la izquierda ya está invadiendo, por así decir, la zona con descargas eléctricas. Este es un buen ejemplo cómo la actividad eléctrica está distribuida en función del avance de una tormenta. Con respecto a la protección de los rayos, vamos a ver la importancia de la jaula de Faraday. Si nos encontramos de pie en medio de un paisaje yermo, corremos el mismo peligro que los árboles solitarios en un paisaje pelado, un paisaje aislado. Durante una tormenta, también es peligroso situarse cerca de cables o mástiles conductores de electricidad o cobijarse debajo de un grupo aislado de árboles o simplemente en sus cercanías, pues puede ocurrir que la corriente eléctrica de la descarga del rayo salte hasta nosotros. Por el contrario, permaneciendo dentro de un sistema cerrado, como ser una embarcación, una casa, un automóvil o un tren, estamos protegidos contra los efectos del rayo, porque estos cuerpos huecos funcionan como jaulas de Faraday, debido a que conducen la electricidad por la periferia. El flujo de carga no logra penetrar en el interior del cuerpo hueco. La instalación de un sistema de pararrayos sobre una casa o una embarcación se basa en el principio de la jaula de Faraday. A la derecha vemos la fotografía que está, creo que en un museo en Alemania, donde una persona voluntaria se puede poner dentro y le hacen pasar una corriente eléctrica fuertísima por la periferia y la corriente no entra. De hecho, la persona sale intacta, no ha sido tocada por la corriente, para poner un típico caso, un ejemplo bien objetivo de la jaula de Faraday propiamente dicha. Bueno, vamos a comenzar a ver las directivas que hay a nivel mundial sobre la observación meteorológica en todo el planeta. Y bien, vamos a ver cómo está regulada la observación meteorológica mundial. La OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, Suiza, es la que reglamenta la observación meteorológica en todo el planeta. A determinadas horas internacionales, o sea, la que ya vimos, TMG, TUC, Z, o sea, la hora mundial, todo el planeta efectúa una observación meteorológica, tanto en superficie como en altura. Cada observación se va a codificar en los respectivos mensajes meteorológicos que se van a transmitir al tráfico mundial. Cada uno de estos mensajes se confecciona en claves de 5 caracteres cada uno,
comenzando por el día y la hora y seguido del número indicativo internacional que tiene cada estación. Por ejemplo, los 5 dígitos correspondientes a 87765 significa, los 2 primeros que se llaman número de block es el país. En el caso de Argentina ya tiene asignado el número 87. Y los 3 números que siguen es la estación correspondiente a ese país. Por ejemplo, 87765 es San Carlos de Bariloche. Otro ejemplo, 87420 es Mendoza. Aquí tenemos un ejemplo de una observación hecha en Rosario, encabezado por la 87480, repito, 87 Argentina, 480 en este caso es Rosario, y todos los grupos de 5 caracteres que hacíamos referencia recién corresponden a la parte meteorológica, que eso lo estudia el observador, que tiene que observar y luego confeccionar este mensaje de 5 caracteres, que luego lo vamos a ver en un ejemplo en detalle cómo están interpretados cada uno de esos números. Luego cada estación o buque transmite su mensaje al servicio meteorológico de su país y este lo retransmite al tráfico mundial. Luego cada central meteorológica, o sea la mesa de pronóstico, que es donde se confecciona la carta o mapa del tiempo, tiene una central de comunicaciones, hoy en día es una computadora que prácticamente la tienen ubicada en la mesa de pronóstico, que va recibiendo todo el día, que es lo que dura la guardia de pronóstico, o sea las 24 horas, va recibiendo los mensajes que envía su servicio meteorológico, o sea el servicio meteorológico de su país. Acá tenemos ejemplos de mensaje meteorológico para plotear, o sea para anotar, luego vamos a ver en detalle esto, sobre la carta de superficie que viene a ser a nivel del mar, por ejemplo 2 mensajes. Los mensajes SYNOP corresponden a información codificada de una observación meteorológica de superficie proveniente de una estación continental. Y el mensaje SHIP es información codificada de una observación meteorológica de superficie proveniente de una estación marina o buque en navegación. Luego vamos a ver en detalle cómo se anotan estos símbolos. Y bien, presentados los conceptos anteriores de cómo se obtiene, cómo se procesa, se codifica y se difunde la información meteorológica en todo el mundo, se me ha ocurrido hacer este cuadro sinóptico del trabajo que se hace con la información meteorológica que después va a resultar en el análisis de las cartas del tiempo mediante las cuales se hacen los pronósticos. Entonces se me ocurrió dividir el cuadro en 2 partes. La parte izquierda va a tratar de todo lo que sea la obtención de los datos, que es lo que recién se explicó de cómo están codificados, etc. Una vez que se obtienen, la parte derecha de este cuadro sinóptico explica el análisis y el pronóstico, o sea, qué es lo que después de todo le llega al usuario, los boletines que se escuchan por radio, lo que se le da a los navegantes, al tráfico aéreo, etc. ¿Qué es lo que después de todo es conocida la meteorología, ¿no es cierto?, la televisión. Bien, empecemos por la obtención de datos. En general, la observación meteorológica mundial está dividida en 2 partes. Todo lo que sea obtención de datos de altura y luego de superficie. Lo de altura están los llamados mensajes TEM, que provienen de radiosondeos, pilot, que son vientos en altura, información satelital, reportes en vuelo, o sea, las aeronaves internacionales tienen un formato que ya el piloto, cuando nota, porque hay que contar, por ejemplo, que en los vuelos, los pilotos, o sea, el avión, tiene información que solamente en la ruta de él se puede tener. Bueno, eso también se procesa en una especie de planilla que hay, creo que se llama IREP, por iReport, por poner un ejemplo. Punto. Y luego en superficie, que es todo lo referido a nivel del mar. Ya vamos a ver luego que incluso las presiones, todo hay que reducirla, como si fuese la presión en particular, reducida a nivel del mar. Y bueno, como está escrito ahí, están los mensajes llamados SYNOP y SHIP, que recién se pusieron como ejemplo, las boyas, que muchas veces se dejan, boyas automáticas que pasan información en determinadas horas, etcétera. Y los medios y el instrumental, que es lo que también está reglamentado por la Organización Meteorológica Mundial, bueno, es el campo meteorológico, que se lo suele ver en los aeropuertos, por ejemplo, que hay en muchos otros lugares, que son estaciones de observación, que tienen su registro, su número, su codificación. Luego los buques en navegación, cuando cuentan con personal de meteorología a bordo, las boyas, como dije recién,
Equipo de radiosondeo son aquellas estaciones que se llaman que hacen observación de altura. Tienen que tener todo el equipamiento de radiosonda, un hangar para inflado de globo, etcétera, que es otro proceso, y cuando se lanza el globo se obtiene la información que dice más arriba como mensaje TEM. Luego, punto 5, como dice ahí, satélites meteorológicos que van girando alrededor de la Tierra y por lo tanto también van enviando imágenes satelitales y muchas otras informaciones. 6, radar de tormentas, que trabaja en una determinada escala, generalmente tiene un alcance de 400 kilómetros, que localiza, como su nombre indica, tormentas en la zona de influencia del radar. Bien, con respecto al análisis y pronóstico, es lo que se suele llamar la mesa de pronóstico, que es la que normalmente toma el personal de pronosticadores de guardia, generalmente es de 24 horas que cubren, supongamos, desde las 8 de la mañana hasta las 8 del día siguiente, etcétera. Ahí procesan cartas de superficie, o sea, a nivel del mar, cartas de altura, eso se suele utilizar mucho para la aviación, para los determinados niveles de vuelo de las aeronaves. Diagramas termodinámicos, que son cortes verticales, eso sirve para ver el agua precipitable, para saber si hay probabilidades de lluvia, de granizo, etcétera. Cortes verticales en la atmósfera que pueden ser temporales o espaciales. Temporales es sobre una misma vertical de un lugar a medida que pasan las horas y los días, que es lo que está pasando con la atmósfera en la vertical, y los cortes espaciales, supongamos acá en Sudamérica, Isla de Pascua, Santiago de Chile, Mendoza, Córdoba, Ezeiza, es un corte imaginario oeste-este como corte vertical. Y bueno, con el advenimiento del pronóstico numérico, que eso ya viene a partir ya del año de los principios de los 70, que empieza todos los años 70 son de procesamiento y avance del pronóstico numérico con el advenimiento de las computadoras, que luego vamos a ver cómo se procesan. Bueno, como dice ahí, cartas producidas por modelos numéricos que son las que se obtienen en internet, que acá no las vamos a detallar porque simplemente las presentamos y luego al final de la clase vamos a poner ejemplos concretos de estos pronósticos y modelos numéricos. Y bien, con respecto a la terminología utilizada en el procesamiento de la información meteorológica, vamos a presentar acá lo que se entiende por el ploteo. Plotear significa representar con símbolos y números sobre cada estación meteorológica o buque el estado del tiempo recibido por los correspondientes mensajes meteorológicos, SINOP, SHIP, etc. Las cartas, o sea los mapas, ya vienen con los números de estación impresos sobre el lugar geográfico. Ahí por ejemplo está indicado la 480 que está anotada en el papel impreso, que es Rosario. Más abajo vemos la 822 que es Puerto Lobos, 874 Cabo Raso, de lo cual cabe indicar que cuando sale el tráfico mundial, el tráfico en el caso de Argentina, no todas están ploteadas. Por ejemplo, ahí los que están en bolígrafo azul que se ven es porque ese día, esa hora recibieron la información de la observación que se hizo en cada una de esas estaciones, mientras las que están en blanco significa que o no tienen observación y no se hicieron registro, para poner un ejemplo de cuáles están ploteadas y cuáles no. Luego vamos a referirnos bien al detalle de qué significa el ploteo. Pero en esta diapositiva se presenta la palabra plotear, que significa, sería una anotación meteorológica de cómo está el estado del tiempo en cada una de las estaciones o buques, de acuerdo a la información que llega, ya sean los respectivos mensajes. En este caso el ejemplo es de superficie, son todos mensajes SINOP, y que se anota con una determinada codificación que ahora vamos a ver. Y bien, habiendo presentado lo que significa el ploteo, vamos a ver ahora ampliado a los fines del conocimiento la estación Rosario, que en diapositivas anteriores se había puesto como ejemplo. Aquí está más desarrollada. Y si bien en el curso esto no es algo que se va a pedir, pero sí, yo siempre lo doy en todos los cursos porque el alumnado necesita saber cómo es que se registra, por lo menos una vez, toda la información meteorológica
representada en símbolos, que es el ploteo. Como dice ahí, todo esto lo está determinando la Organización Meteorológica Mundial. Como dice ahí, existe un lugar para la anotación de cada dato. Yo acá les voy a ir marcando, por ejemplo, de todo esto es un ploteo terminado. El punto central vendría a ser la estación Rosario, y todo lo que está anotado alrededor significa lo siguiente. Arriba a la derecha va anotada la presión atmosférica. Bueno, los aspectos técnicos yo los voy a pasar muy rápido porque no es para estudiarlo en el momento. Acá significa 1030.4 milibares. Luego viene arriba a la izquierda la temperatura, en este caso eran 8 grados. Abajo a la izquierda es la temperatura de rocío, luego lo vamos a ver este parámetro cuando veamos humedad. Luego viene la nubosidad, que es ese círculo que está indicando en este caso 7 octavos de cielo cubierto, es la cantidad de nubes que cubre el cielo. Luego viene tipo de nube alta, que es un gancho que está, bueno, corresponde a un determinado nube, que después la veremos cuando vemos nubes. Ese es un tema simbólico. Tipo de nube media, se anota más abajo, luego tipo de nube baja. Y abajo, el plafón, ese número 5, que es un dato muy útil para la aviación, es la altura de la base de la nube más baja observada, que es lo que tiene libre muchas veces el avión entre la pista y la base de la nube. Luego aquí tenemos tiempo pasado, en este caso 3 rayas horizontales es niebla. Acá a la izquierda tiene tiempo presente, es neblina, lo que se interpreta que se está disipando la niebla. Tendencia barométrica, menos 1,2, baja y sube. Está dado por eso indicador que es el trazado del barógrafo. Como ven, todo esto es la anotación del estado del tiempo de una determinada estación, en este caso Rosario, con todo lo que está ploteado a su alrededor, que tiene un determinado símbolo y hay un determinado orden y lugar en que se anota. Y bueno, ya por terminar es el viento, en este caso viento del noroeste, 15 nudos. Y bien, y finalmente la visibilidad 56, que creo que son 16 kilómetros, eso hay que verlo en una tabla, que es lo que entiende el ploteador. Bien, pasemos ahora a la parte de altura, como para hacer referencia a cómo es que se mide. Con esta observación de altura, que es lo que se lanza a un globo sonda, se confecciona un mensaje que, como dijimos, se llama TEMP, es información codificada de una observación meteorológica en altura proveniente de un radiosondeo. Y bueno, el TEMP, a medida que el globo va subiendo, va indicando por un aparato que tiene abajo, que es el radiosonda, contiene observaciones de presión, temperatura, humedad y viento en distintos niveles, enviado por el radiosonda a medida que el globo va ascendiendo a velocidad constante. Este mensaje meteorológico, o sea el TEMP, se plotean diferentes cartas de altura, como está indicado ahí a la derecha, diferentes niveles también denominados topografías absolutas de tantos milibares. O sea, como está indicado ahí, en ese caso para la estación Ezeiza, de abajo hacia arriba, 850 milibares, luego 700, luego 500. Y bueno, y se anota en cada uno de esos niveles qué es lo que registra en cuanto a altura del nivel, temperatura y humedad y viento. Y bueno, como dice ahí, ya para finalizar, entonces en cada carta de altura se plotea sobre esa estación, por ejemplo Ezeiza, la altura que se encuentra, la presión determinada, ¿no es cierto? La temperatura que se registra en ese nivel, la humedad, que es la temperatura punto de rocío, y el viento registrado en ese nivel. Bueno, todo eso sería en resumida cuenta lo que registra un mensaje llamado TEMP. Y bueno, de esta forma finaliza la cuarta clase del curso de distancia de meteorología con esta modalidad de aula virtual. Como siempre, cualquier consulta me la hacen llegar al correo de abajo. Hasta luego.